Hola, buenas tardes a todos. Volvemos a hacer otra clase de psicotécnico. La primera que hicimos simplemente fue una presentación y hoy lo que vamos a hacer es hablar de qué son los psicotécnicos, para qué sirven. También vamos a ver las distintas pruebas que vamos a hacer o que las actividades que vamos a hacer en test psicotécnico, nos vamos a familiarizar con ellas. Y os voy a dar también como una serie de pautas que tenemos que seguir a la hora de realizar el test psicotécnico. Lo primero de todo, antes de empezar la clase, quiero dar las gracias a todos porque habéis estado muy implicados durante la semana. Sé que algunos habéis tenido falta de tiempo y que no habéis podido dedicar el tiempo suficiente, pero no os preocupéis por el tiempo porque además os voy a dar una serie de talleres, como ya os he comentado a cada uno de vosotros, que nos van a permitir optimizar mejor el tiempo y a utilizar técnicas de relajación, técnicas de estudio y todo lo que nos permita pues lograr un mejor resultado. Así que por eso no os preocupéis, pero daros las gracias porque os habéis portado muy bien y habéis hecho las actividades que se os han planteado y tenéis muchas ganas, estáis muy motivados, que es lo que he hablado con cada uno de vosotros. Bueno, lo primero de todo, es un test psicotécnico y para qué sirve. Los test psicotécnicos se llaman también test intelectuales, test de aptitudes, porque los test psicotécnicos para lo que valen es, hoy en día sobre todo se utiliza para selección de personal, o en un principio se utilizó para selección de personal, pero las instituciones, en este caso las fuerzas del Estado, utilizan estas técnicas o estas formas de evaluar a las personas que van a desarrollarse a posteriori en ese tipo de trabajo. ¿Qué es lo que se hace previamente? Previamente se establecen una serie de características o aptitudes que tienen que tener las personas que van a optar a ese puesto. En este caso, al puesto de guardia civil. Los guardias civiles, como en cualquier profesión, tienen que tener unas características personales determinadas o unas aptitudes determinadas. Se establece previamente un perfil de las actitudes que necesitamos para ese puesto en concreto y mediante esos test psicotécnicos lo que se hace es evaluar esas actitudes. Aquellas personas que se adapten o estén o tengan mejor esas actitudes más señaladas son los que se van a quedar con ese puesto. Eso entonces es lo que pretendemos evaluar con este tipo de pruebas. Es un proceso de selección, no es otra cosa. Y se van a seleccionar aquellos que mejor se adapten a un determinado perfil, como lo que os he dicho que se establece con anterioridad. Se llaman test de inteligencia, como os he dicho además, y aptitudes. Y las actitudes que se suelen evaluar normalmente son la memoria, la percepción, la atención, las capacidades verbales, las numéricas y de razonamiento, que después vamos a verlo más detenidamente, que son cada una de ellas, para que vosotros también cuando estéis realizando las distintas pruebas veáis qué es lo que se está midiendo y no lo hagamos solamente de forma automática para sacar una nota. Como sabéis, estos test psicotécnicos tienen un tiempo para realizarlo. Eso es muy importante y tenéis que escoger entre distintas respuestas. Normalmente esa es la forma de realizarlo. Están formados por una batería de preguntas bastante amplia y son pruebas muy monótonas, que es muy difícil mantener la concentración, que es otro de los aspectos que se miden en estos tests. Se ponen muchas pruebas con un periodo de tiempo determinado, donde tenemos que mantener esa concentración y tenemos que estar suficientemente metidos en lo que es el test para no irnos de esa prueba, no desconcentrarnos. Por eso os voy a ir dando una serie de consejos que tenemos que ir siguiendo para poder hacer este test lo mejor posible. Lo primero de todo, aunque parezca una tontería, porque además puede parecer, es que eso cómo lo consigo, tenemos que estar descansados y relajados. Que no os preocupéis, porque vamos a ir entrenándonos en pruebas de relajación para que la podamos poner en práctica cuando llegue el momento, en las clases de técnicas de estudio. Pero tenemos que estar descansados y relajados. Sí es cierto que en estos test tenemos que tener un nivel de tensión,
porque sin tensión y sin imponernos nosotros una presión, no vamos a poder estar implicados totalmente, pero esta tensión que sea una tensión media, no que nos lleve a la ansiedad. Cuando tenemos un nivel de ansiedad muy alto, no rendimos lo suficiente, nos bloqueamos. Entonces, tenemos que descansar, tenemos que tener el nivel de tensión suficiente para desarrollar esta prueba, pero no llegando a la ansiedad. Ya lo iremos controlando, no os preocupéis, que con la práctica podemos conseguir un nivel de relajación óptimo. Otra cosa súper importante, tenemos que atender muy bien a los enunciados. No podemos leer la prueba rápido y como yo ya he practicado mucho, ya sé que lo que tengo que hacer es una serie numérica o una serie de figuras. No, por favor, leer los enunciados muy atentamente. Y si no entendemos algo, lo preguntamos. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Es muy importante que sigamos las instrucciones y que hayamos entendido perfectamente lo que nos piden en ese ejercicio. Otra cosa muy importante, no vayamos a buscar los 3 o 5 pies al gato. A veces la respuesta más sencilla y más evidente es la respuesta correcta, que muchas veces nos buscamos, aunque tiene que ser una respuesta complicada y no. A lo mejor lo que estás buscando es eso, que nosotros nos busquemos con una respuesta complicada y la respuesta más sencilla y más fácil es la que quiere que responda. Por eso, lo más evidente a veces es lo correcto. Cosa súper importante, la práctica. Nosotros tenemos que evitar el factor sorpresa. Cuanto más practiquemos y más test hagamos, más fácil nos va a resultar. Os quiero citar a un psicólogo que es Ángel Fernández. Él ha hecho muchos estudios acerca de los test psicotécnicos. Él dice que si el día antes practicamos muchos más test, hay una diferencia entre aprobar y no aprobar del 30%. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir con este factor sorpresa. Tenemos que hacer la mayoría de test posible para habituarnos con este tipo de pruebas. Simplemente practicar, practicar y practicar. Todos los días, yo esta semana os he puesto al menos 2 test. Pues necesitamos hacer los 2 test y aparte de realizar los 2 test, cada día, el fin de semana, también tengo que hacer test, porque os he proporcionado páginas donde podéis hacer test que no sean del libro. O sea, eso no es excusa de no tengo libro, no puedo hacerlo, no. Nos buscamos las páginas que yo he proporcionado, que además os iré proporcionando más, para poder realizar test, ¿vale? Que el 30% de aprobar o no aprobar lo tengo en la práctica, así que a practicar mucho. Otra cosa muy importante que os lo he dicho a cada uno de vosotros, si yo estoy realizando una pregunta y tengo dudas en esa pregunta, no la hago. ¿Por qué? Porque a mí me van a contar los aciertos. Por cada respuesta que esté mal, voy a tener, me van a restar 0,33. Respuesta que yo no esté seguro, no lo contesto. Yo voy a ir a las que estén seguras, ¿vale? Cuando nosotros normalmente los opositores, cuando os presentáis a este tipo de pruebas, nos sentimos muy intimidados porque no sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Por qué pasa eso? Porque se han hecho pocos test, porque se ha practicado poco. Volvemos al punto anterior. Cuanto yo más practique, evito el factor sorpresa y no voy a poderme sentir intimidado de qué me van a plantear, porque yo voy a estar más que habituado con este tipo de pruebas, con todas, ¿vale? La confianza en uno mismo. Está investigado y relacionado que la autoconfianza está relacionado con la autoeficacia. Cuanto yo más confíe en mí mismo y cuanta seguridad más tenga en mí mismo, está claro que voy a tener mejores resultados. ¿Cómo se consigue eso? Volvemos otra vez a lo mismo. La confianza se consigue con la práctica. Cuanto más practique, más autoconfianza voy a tener en mí mismo, porque voy más seguro a la prueba y por lo tanto tengo más autoeficacia, mejores resultados. Las actitudes negativas, aquí no se cuentan. Como ya hemos hablado esta semana, con cada uno de nosotros nos echamos en el equipo de los ganadores. Vamos a ganar, sí o sí.
y nosotros confiamos en nosotros mismos. ¿Vale? ¿Qué más? Otra pauta que debemos que ser. Los nervios, por favor, hay que controlarlos. Volvemos también a otro punto anterior. Los nervios están relacionados con la autoconfianza, los nervios están relacionados con la práctica, con el descanso. Tenemos que saber controlarlo. Nosotros sabemos que tenemos que estar convencidos de que nosotros lo vamos a superar. Y la confianza es la clave del éxito. Como decía Daniel Goleman, que no sé si alguno de vosotros habéis leído La inteligencia emocional, pues dice que la clave, el optimismo, es el gran motivador. Así. El optimismo es el gran motivador. Disculpa porque ha habido un error en la conexión. Continuamos. Antes de empezar hay que hacer un vistazo general a la prueba. Tenemos que hacernos una idea de la extensión de la prueba, de las dificultades del contenido. Esto nos va a ayudar a distribuir mejor el tiempo. Aquello es lo que nosotros destacamos. Esto también lo he hablado con cada uno de vosotros. En todas las pruebas que se me plantean no soy el mejor del mundo. No soy el mejor en lenguaje, no soy el mejor en los números, no soy el mejor en agudeza visual. Entonces, tenemos que practicar para ver, esta semana os lo he recalcado mucho, tenemos que practicar para saber en qué somos mejores. Y vamos a priorizar a la hora de realizar el test dónde soy mejor para realizarlo. Lo primero, miramos, cuando nos den el test, nosotros lo vamos a mirar y vamos a ver la extensión que tiene para distribuir bien mi tiempo. Y me voy a ir primero a aquello en lo que destaco más, en lo segundo, tercero, y para el final pues dejo lo que yo tenga mayor dificultad. Porque es muy importante que tengáis en cuenta que en este tipo de pruebas lo que se mide es la rapidez intelectual, no se está pidiendo el razonamiento intelectual. Por lo tanto, tengo que ir lo más rápido posible. Y como tengo que ir lo más rápido posible, voy a empezar por lo que se me da mejor, lo que se hace mejor. Pero siempre echamos un vistazo general a las dificultades y al contenido que tiene, para yo saber cómo voy a distribuir a la hora de realizarlo. No podemos trabajar con ningún tipo de interrupción y distracción, por favor, cuando estemos en la prueba. No miréis las respuestas de otra persona. No os entretengáis mirando a otro opositor, que eso os va a desconcentrar de vuestra prueba. Además, otra cosa importante, estos tests no están diseñados para que todo el mundo los haga completamente. Estos tests realmente están diseñados para que solamente el 3% de la población están capacitados para realizarlo al 100%. Entonces, realizarlo lo que yo mayormente pueda realizar. No nos vamos a parar en los errores. Como he dicho antes, si hay alguna respuesta que se nos resiste, la dejamos. Si al final tenemos tiempo, entonces nos vamos a esa prueba. Muy importante eso, que los errores restan el 0,33. En estos test hay que tener en cuenta que, como os he dicho antes, que se estudian aspectos muy específicos de la inteligencia, como es la actitud verbal, la actitud numérica, la actitud espacial, la capacidad de abstracción, la capacidad de concentración. Os voy a ir desglosando uno por uno qué significan este tipo de actitudes y con qué tipo de pruebas se miden. Actitudes más frecuentes que se miden en este tipo de test. La actitud verbal. ¿Qué es la actitud verbal? La actitud verbal es la capacidad para comprender y expresar
Concepto mediante palabras, ya puede ser oral o escrito. ¿Qué tipo de ejercicio miden este tipo de prueba? ¿Qué tipo de ejercicios miden este tipo de prueba? Pues ejercicios de ortografía, ejercicios de definición, ejercicios de sinónimos, ejercicios de antónimos, analogías, vocabulario, comprensión verbal, frases desordenadas o prueba, mide esta aptitud verbal. La aptitud numérica. ¿Qué mide la aptitud numérica? La capacidad para comprender y trabajar con operaciones numéricas y razonar y manejar con números. ¿Cómo se hace esto? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, porcentajes. Por favor, en este tipo de pruebas tenemos que estudiar un poco de matemática. Así que tenéis que ir repasando operaciones con decimales, problemas de reglas de 3, problemas de tantos por cien. Hay que verla también con las prioridades de lo de los corchetes, operaciones con corchetes, y ver qué prioridades se realizaban después. Yo ahí os puedo decir, os puedo ayudar en el resultado, pero estas lo que se utiliza, lo que mencioné, porcentajes, corchetes, de todas maneras, creo que con algunos de vosotros lo he comentado y si no, pues lo repito, os voy a dar trucos para poder realizar estas pruebas numéricas. Os voy a dar unas pautas en una de estas semanas, quizás la semana que viene va a ser la clase así, y realizarlo y no tener que estudiar tanto matemáticas, pero bueno, que si le dais un repaso a estas pruebas, pues muchísimo mejor. La actitud espacial. La actitud espacial es la capacidad para diferenciar formas, volúmenes, distancias, posiciones en el espacio, para representar mentalmente figuras y objetos. ¿Vale? Esto se puede medir con actividades como rotación de figuras, que la habéis hecho esta semana, construcción de figuras y rompecabezas. Estos son el tipo de pruebas que miden lo que es la actitud espacial. El razonamiento abstracto también es otro tipo de actitudes más frecuentes que se mide con este tipo de test. Esta es la capacidad de observación y organización lógica, que se mide con series de números, de letras, de figuras, dominó. En la mayoría de estas pruebas lo que hay que hacer es buscar un orden lógico que está implícito y aplicarlo. Tenemos que buscar el orden lógico y aplicarlo. Este también lo hemos hecho esta semana en las pruebas de figura. Otra cosa muy importante que se mide con una de las actitudes que se mide con este tipo de pruebas, de atención, concentración y retención. ¿Qué mide esto? Mide la capacidad para estar atentos, concentrados, sobre todo se realiza con tareas que son muy monótonas y repetitivas. Vamos, los test psicotécnicos básicamente son pruebas muy repetitivas y muy monótonas. Y es que una de las actitudes intelectuales que se miden más son el nivel de concentración que nosotros tenemos, que os he estado explicando al principio. Se suelen medir con ejercicios de memoria visual, que además pues memorizar objetos y figuras y que luego los reproducimos, o ejercicios de memoria lectora, que es leer números o letras y luego también los reproducimos. Una forma cómo podemos nosotros practicar este tipo de ejercicio, que lo podéis hacer vosotros solo en casa. Cogéis un objeto, lo observáis, después lo lleváis a otro sitio, cogéis un papel y lo que hacéis es describir ese objeto. Y cuando ya lo hayáis descrito, volvéis a coger el objeto y veis cómo habéis desarrollado ese tipo de capacidad de la memoria visual. ¿Vale? ¿Cuáles son los ejercicios que hemos ido viendo cada una de estas actitudes? Que como hemos dicho son la actitud verbal, son la aptitud numérica, la actitud espacial, también el razonamiento abstracto
el razonamiento abstracto y la atención y la concentración, ¿vale? Hemos visto en el libro que hay ejercicios de figuras, ejercicios de matrices, ejercicios de orden lógico, razones numéricas, de letras, series numéricas y memoria de relato escrito. Vamos a ir viendo lo que mide cada una de estas cosas. Por ejemplo, las figuras. Hablé con algunos de vosotros y en esta prueba os ha costado un poquito. Simplemente, cuando realicéis los ejercicios, mirad las soluciones, ¿vale? Para entender la lógica que está utilizando el ejercicio. En el de relaciones numéricas, esto lo que trata es de determinar la capacidad para razonar con figuras y con dibujos, ¿vale? Como he dicho antes, el razonamiento abstracto, que ya he explicado antes que es lo que trata de medir esta prueba. Como veis en los ejercicios, hay como dos partes. Una de las partes se llama problema y otra de las partes se llama respuesta, ¿vale? En los problemas hay una serie y están ordenados siguiendo una ley o una norma. Nosotros tenemos que elegir de la segunda opción de la respuesta aquella que se adecue a esa norma o a esa ley implícita, ¿vale? Vamos con la siguiente, es matrices. ¿Qué es lo que hace el ejercicio de matriz? Son figuras igual que siguen un orden, una lógica interna, una serie, es más o menos parecido. Tú tienes que decir que esta figura
Continuamos. Continuamos la clase. El de matrices, como os iba comentando, las matrices son figuras que siguen un orden y forman una serie con una lógica interna. Entonces, esta prueba lo que tiene que determinar cuál de las figuras que están a la derecha, que os dan opciones de A, B, C, D, tienen que ocupar el lugar correspondiente a la casilla que está en blanco de la izquierda. Prácticamente es igual que el de matrices. Lo que tenemos que buscar es la lógica interna que está implícita, la ley que está implícita en esa prueba. Por favor, también una forma de hacerlo, porque he estado haciendo yo práctica esta semana, es utilizar el descarte. Hay algunas que se ven muy fácilmente que no pueden ser la respuesta correcta. Y descartando esas opciones para que os dé la respuesta correcta. ¿Vale? Que lo he estado haciendo yo esta semana y a mí me ha funcionado bastante bien. Otra prueba que tenemos que hacer, el orden lógico. El orden lógico os da una serie de situaciones que vosotros tenéis que buscar cuál es el orden correcto que tenéis que seguir en esa situación. Leerlo muy atentamente porque solamente hay una respuesta correcta, solo puede existir un orden lógico en esa situación. ¿Vale? Las razones numéricas. Las razones numéricas, tener muy en cuenta, estos son los típicos ejercicios de números que hemos hablado antes. Recordar que no se mide la rapidez intelectual, como os he dicho, o sea, que se mide la rapidez intelectual, que lo que no se mide es el razonamiento intelectual, disculpa. ¿Vale? Relaciones verbales, sinónimos, antónimos, analogía, grupos de palabras. Ahora explicaré lo que es analogía por si no lo tenéis muy claro. Series de letras, igual. Hay que seguir un orden lógico. Las series numéricos, estamos otra vez en lo mismo. Orden lógico, ley implícita. La memoria del relato escrito. Aquí es muy importante que leamos el relato completamente y entendamos lo que nos está contando el relato. La temática puede ser súper diversa, puede ser sobre todo, os supongo que serán temas de actualidad. Eso ya os lo dije en la primera clase, tenéis que estar leyendo noticias y estar en el mundo real, porque puede ser que nos pregunten o nos hagan un relato acerca de esto, de la actualidad, ¿vale? Por último, os quiero hablar de las pruebas omnibus, que son bastante importantes en este tipo de pruebas. Normalmente alguna prueba omnibus no suelen poner. ¿De qué suelen componerse estas pruebas omnibus? Pues cálculo numérico, el cálculo numérico se suele medir con agilidad numérica, cálculos, series de números, matemáticas. Después también suelen incluir razonamiento abstracto, como series de figuras, analogías. También nos suelen incluir pruebas de actitudes administrativas, como detención de errores, matrices de figuras. También nos suelen poner razonamiento numérico, como series de números, sucesiones. También suele haber capacidades verbales, como hemos dicho, sinónimos, antónimos, ortografía. Hay un test, lo que lo he averiguado esta tarde, que lo podéis vosotros hacer como un test personalizado. Se llama hacertest.com. Esto es una página para hacer test omnibus. Tú puedes seleccionar aquellos temas de los que tú quieras hacer test. Hay 1720 preguntas y de ahí se van a seleccionar 50 según la elección que usted había hecho. Pues ustedes pueden decir, yo quiero hacer de razonamiento abstracto, de números y de razonamiento numérico. Yo hago una selección de 50 preguntas de esos que vosotros habéis seleccionado, ¿vale? Lo podéis ir personalizando. Utilizarlo porque además lo que vais a poder practicar mucho, como podéis hacer la selección que vosotros queráis, aquellos aspectos donde estéis un poquito más limitados, ¿vale? Hacertest.com. Hacéis la selección de las preguntas y vosotros lo personalizáis. Otra cosa importante que quiero recalcar y que os lo he dicho antes, de los test que habéis hecho durante la semana, tenéis que ver las explicaciones y entender la lógica. Eso nos va, cuanto más entendamos esos test, más fácil nos va a resultar hacerlo a posteriori. Las pruebas que sean parecidas. No quiero que hagáis test como si fuéramos robots. Tenemos que entender la lógica, por eso estoy explicando cada una de las capacidades intelectuales
que se miden con cada una de las pruebas. ¿Vale? Otra cosa importante que se suelen medir en este tipo de pruebas Omnibus, los series de números. ¿Cómo se hacen estas actividades? Son números que siguen un orden lógico y nos dicen que digamos cuál es el último. Las series de letras, igual, son letras que tienen un orden lógico, siguen el abecedario, no siguen otro orden lógico. También nos suelen decir, por eso tienes que estar atento a las instrucciones, letras que a lo mejor están fuera de ese orden lógico. Por ejemplo, la Ch, la ñ, la doble L. Leer bien las instrucciones es un paso importante, aunque parezca una tontería. También os suelen poner en las pruebas Omnibus problemas de ordenación de objetos. Son objetos que tienen unas características similares y nosotros tenemos que ordenarlos según esas características similares que tengan. Si necesitáis ejemplos de estas pruebas, por favor, indicármelo y yo os lo voy poniendo como actividad de cada una de estas pruebas que os estoy diciendo. Preguntas de porcentajes también os suelen preguntar, problemas de lógica, también os suelen dar analogías verbales, que os voy a decir que es una analogía, os lo voy a decir con un ejemplo para que entendáis qué es una analogía. Normalmente se te va a dar una relación de dos palabras y nosotros tenemos que aplicar esa nueva relación, que es lo que es la analogía, a otra nueva palabra y buscar la análoga. Por ejemplo, Andalucía es a Sevilla como Cataluña y nosotros tendríamos que dar una respuesta. En este caso, por ejemplo, yo he puesto Gerona. ¿Por qué? Porque Andalucía es la comunidad autónoma de Sevilla, Cataluña es una comunidad autónoma y elegimos una ciudad, una capital. En este caso, por ejemplo, Barcelona, que es la capital de Cataluña. También os ponen problemas de fracciones, problemas de reglas de tres, ecuaciones, problemas de mínimo común múltiplo. Es decir, los ejemplos de Omnibus son pruebas relacionadas con todos los ejercicios que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Es como una mezcla, un remix de todo lo que hemos hecho de forma individual. Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso a lo que nosotros hemos estado hablando durante toda la clase y al menos puntos que yo veo que son muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Los test psicotécnicos están midiendo una serie de actitudes y capacidades intelectuales que se han establecido previamente a ese perfil que yo tengo que cubrir. Si tenemos claro qué capacidades y qué actitudes van a medir con este tipo de pruebas, me va a resultar mucho más fácil superarla. Hemos dicho que se miden normalmente las actitudes siguientes, que son la actitud verbal, la actitud numérica, actitud espacial, razonamiento abstracto y nuestro nivel de atención, de concentración y de retención. Muy importante a la hora de realizar los test. Son test que tienen un tiempo limitado y que tienen múltiples respuestas. El tiempo tenemos que saber optimizarlo lo suficiente. ¿Cómo vamos a optimizar este tiempo? Con las pautas que hemos visto a la hora de realizar este test. Más o menos es un decálogo que podemos seguir, que lo podemos tener presente. Si os lo escribí o queréis que yo suba el decálogo a la plataforma, me lo decís, pero que lo tengáis como si fuera los 10 mandamientos. Tenemos que tener muy claro este decálogo y estas pautas a seguir. ¿Vale? A seguir, como he dicho antes, consejo importante. Tenemos que hacer mucho, tenemos que practicar mucho. Tenemos que practicar muchísimo. No queremos, como hemos dicho antes, la diferencia entre aprobar y no aprobar de un 30% está en la práctica. Cuanto más practiquemos, más fácil nos va a resultar el día de la prueba. Importante, si no sabemos
una respuesta, la dejamos. Por lo mismo. Tiempo, optimizamos, vamos a aprender a optimizar este tiempo en la prueba. Confianza en uno mismo. Tenemos que ser totalmente conscientes y confiar en nosotros. Si confiamos en nosotros, que esto se aprende con la práctica, volvemos al mismo punto. La autoconfianza me lleva a la audacia. Cuanto más seguro estoy, mejor lo hago. Cuanto más he practicado, más fácil me va a resultar la prueba. Sé que soy muy repetitiva, pero en los test psicotécnicos una de las partes más importantes es la práctica. Tenemos que hacer al menos todos los días 2 y repasar el fin de semana lo que he hecho durante la semana, más añadido los test que nosotros estamos proponiendo con la página que os estoy proporcionando. Antes de empezar, muy importante, hacer un visual de la prueba. ¿Qué me va a permitir ese visual de la prueba? Me va a permitir a optimizar mi tiempo, a ver las dificultades que tienen, la extensión que tiene, a priorizar. A priorizar, a saber cómo tengo que realizarlo. Como hemos dicho, esa práctica me va a permitir ver a mí en qué puedo destacar más y en qué no. Si yo soy mejor en las pruebas visuales, en las figuras, pues es lo primero que voy a hacer. Si después yo he visto que soy mejor en las pruebas numéricas, pues hago las pruebas numéricas. Que soy mejor en las series, pues me voy a series. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero cuando veáis la prueba, que veáis aquello en lo que podemos destacar un poco más. Tenemos que trabajar sin interrupción ni distracción. Además, como he dicho antes, una de las principales cosas que se mide en los test psicotécnicos, ya que son pruebas muy monótonas y muy repetitivas, es la capacidad de concentración que tengo yo. Este tipo de... ¿Vale? Nosotros no tenemos que hacer el test entero, como os he dicho. Tenemos que sacar el mejor resultado. No nos van a dar mejor nota ni vamos a ser mejores porque hagamos el test entero. Esto está solamente pensado, como he dicho antes, para el 3% de la población. Solamente lo realiza un 3%. O sea que si no somos ese 3%, tampoco nos va a pasar absolutamente nada. Nuestro objetivo es aprobar. Después, si una pregunta se nos resiste, la dejamos. Y la dejamos para el final. Al final, si me da tiempo y puedo realizar esas preguntas que en principio yo no he podido contestar o cuando me ha dado tiempo contestar, pues no pasa nada. ¿Vale? La dejamos al final y nada más. Y vamos a hacer un repaso de las actitudes un poco que mide este tipo de test. Actitud verbal, capacidad para comprender y expresar conceptos mediante palabras, actitud numérica, que es la capacidad para comprender y trabajar con operaciones numéricas, la aptitud espacial, que es la capacidad para diferenciar formas, volúmenes, distancias, posiciones en el espacio y para representar figuras y objetos, el razonamiento abstracto, que desde mi punto de vista es uno de los más importantes. Mide la capacidad de observación y orden lógico. Como hemos visto, el orden lógico está implícito en muchas de las actividades que hemos estado realizando esta semana, como figuras, matrices, series numéricas, series de letras. Tenemos que buscar la lógica implícita que existe en ese tipo de ejercicio. Eso tenemos que ir practicándolo todos los días. Incluso utilizar de vuestra propia cosecha ejemplos cotidianos. Si podéis hacerlo mejor. Y el test de atención y concentración y retención,
que como he dicho se trabaja a través de ejercicios de memoria visual y ejercicios de memoria lectora. En nuestro libro hemos visto que hemos hecho ejercicios de figuras, ejercicios de matrices, ejercicios de orden lógico, las razones numéricas, las relaciones verbales, series de letras, series numéricas y memoria de relato escrito. Poneros al día con temas actuales, porque en relato escrito, en memoria de relato escrito, os van a preguntar sobre esa temática. Y por último, las pruebas Omnibus, que son muy usuales ponerlas en este tipo de pruebas, que hace como una batería de preguntas relacionadas con todo lo que hemos visto anteriormente, y normalmente estas pruebas Omnibus pues se componen de cálculo numérico, de razonamiento abstracto, de aptitudes administrativas, de razonamiento numérico y de capacidades verbales. Haceros, como os he dicho, vuestros propios test Omnibus en hacertest.com para hacerlos un poco más personalizados y poder trabajar aquello en lo que estamos un poquito más limitados y practicar mucho. Los test psicotécnicos lo que tienen mucha práctica. La semana siguiente lo que quiero que hagáis es repasar los test que ya hemos hecho, entender la explicación de esos test para poder entender esa lógica que se está utilizando y quiero que hagáis esas plataformas que os estoy proporcionando para hacer test aparte y poder nosotros ver en qué estamos destacando más. Eso necesito que me lo hagáis esta semana, que me mandéis las pruebas donde estás destacando y las pruebas en las que me cuesta más trabajo y no soy capaz de desarrollarme. Como os he dicho antes, por favor, en los temas numéricos las matemáticas, repasar los tipos de ejercicios que hay, fracciones, porcentajes, reglas de tres, todo lo que se os ocurra más o menos básico, corchetes. Yo de todas maneras os he dicho que os voy a dar una clase con trucos que podemos utilizar en este tipo de pruebas, y en otras. Pero como sé que son las que cuestan más trabajo, voy a centrarme más en esas. Nada más. Quiero que esta semana, por favor, trabajéis al máximo, optimicéis vuestro tiempo lo máximo posible. Ya os he dicho que podéis contar conmigo para lo que queráis. Ya me he puesto en contacto con cada uno de vosotros y bajo el grupo que hemos creado de WhatsApp también podemos hablar si tenéis alguna duda. De todas maneras, me pondré en contacto al final de la semana para ver cómo han ido esa realización de test durante la semana y nada más. Cualquier cosa que necesitéis, os podéis poner en contacto conmigo a través de mail y a través de teléfono. Por favor, las actividades que os marcamos, hacedlas. Si no hacemos esas actividades, yo no os puedo ayudar. ¿Vale? Simplemente que tengáis muy buena semana y que, como ya os he dicho, esto es solamente etapa temporal de nuestra vida, que cuando superemos esta etapa conseguimos nuestro objetivo. Cuanto antes lo visualicemos, antes lo conseguimos. Solamente van a ser unos meses de formación, nos tenemos que sacrificar un poco nuestro tiempo, pero el sacrificio va a tener su recompensa. Nada, que paséis muy buena semana y lo que necesitéis, aquí me tenéis. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.